If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Number one, and most importantly, it's free. Number two, there's creation tools that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Number three, Anchor will distribute your podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Number four, you can make money from your podcast with no minimum listenership. And number five, and finally, it's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Thank you very much for listening, and now, back to the show. Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio. La de The Spirits Within. Ajá. Sí, ya estamos grabando. Es que, miren, señores, ahorita estábamos yo y Giovanni, aquí presente, por cierto, estábamos hablando de lo mala que es la película de Final Fantasy The Spirits Within. Porque, seamos sinceros, si esa película no se hubiera llamado Final Fantasy, hubiera sido una película más o menos decente. El problema es que no tiene ninguno de los pinches elementos que hace de Final Fantasy, los videojuegos, algo chingón. No tiene absolutamente ninguna redención. Y el hecho de que se llame así, pues es doblemente pendejo. Lo hubieran llamado simple y sencillamente The Spirits Within o algo, y hubiera sido algo, pues, decente, algo ok. Algo bueno que dirías, mira, pues... Hubiera permanecido más en la memoria de la gente si no se hubiera llamado Final Fantasy. Porque Final Fantasy era un hito en los videojuegos, sí, en las historias y en todo. Y entonces llega esto y dices, no, lo tengo que borrar de mi memoria porque no es Final Fantasy. Pero, señoras y señores, ya hablaremos en algún momento, en algún futuro, de películas y series y cosas así. Tal vez, como dicen ahora las nuevas generaciones, tal vez. Pero lo que nos atañe ahora es hablar de cómics. Y en esta ocasión tenemos un muy buen cómic que se llama Cross, escrito por Garth Ennis y dibujado por Jason Burrows, que son una dupla bastante peculiar, interesante, muy buen trabajo. Y no se vayan, que vamos a platicar de esto muy chido. Estamos aquí en el fin del mundo. No sé si es el fin, el principio, lo que sea, pero muchas pinches cosas pasan en este pinche año. Y bueno, no podemos dejar de lado que hay muy buenas historias que hablan acerca de apocalipsis, fines del mundo y demás. Y con esta historia que vamos a hablar ahora, que se llama Crossed, Los Cruzados, de Garth Ennis y Jason Burrows. Estamos aquí, Geo, yo, su fiel servilleta, y yo también estoy aquí, me llamo Freddy, mucho gusto. Es el buen Freddy. Y este cómic me genera una sensación de un tren lleno de pasajeros chocando. Y los pasajeros son ideas, o sea, un chingo de ideas que me vienen por la cabeza de lo que trata de decir este cómic. Pero antes de entrar de lleno, porque tienen que entender un poquito que este cómic tiene mucha esencia y mucha personalidad de su escritor. Y bueno, Freddy nos va a platicar de Garth Ennis, porque ya tiene tiempo que chelea con él y van y hacen pares y todo eso. Entonces, pues nos va a platicar de Garth Ennis y qué ha hecho y por qué Garth Ennis es lo que es. Sí, bueno, pues Garth Ennis es uno de mis escritores favoritos, Geo. Está en mi top 5 de escritores favoritos. Creo que es una de las voces más originales y definitivamente puedes, ¿cómo decirlo? Pues puedes ver simple y sencillo. Puedes adivinar que es un cómic escrito por él en el momento en el que lo empiezas a leer. Tiene una esencia, como ya lo has dicho, bastante representativa. Garth Ennis, pues es un escritor de Irlanda del Norte, irlandés totalmente, y él se dio a conocer básicamente al mismo tiempo que otros grandes escritores como Neil Gaiman, como Grant Morrison, etcétera, etcétera, justamente porque él también a finales de los 80s, principios de los 90s empezó a trabajar para la ya desgraciadamente extinta línea Vértigo de DC Comics. Como ya lo hemos dicho en otros capítulos anteriores, pues Vértigo era básicamente la línea de los cómics de autor que estaba sacando en aquella época DC. Entonces grandes trabajos como The Sandman de Neil Gaiman, The Invisibles de Grant Morrison, entre muchos otros,
como por ejemplo Hellblazer, también fue uno de los que empezó esa línea, Shade the Changing Man, de varios escritores, Peter Milligan, Jamie Delano, muchos grandes escritores y autores y incluso también ilustradores surgieron de esa línea. ¿Por qué? Porque se atrevía a hacer cómics mucho más atrevidos, mucho más... pues no tan mainstream, no tenían básicamente ninguno que ver con superhéroes. Entonces, que es básicamente lo que DC es más conocido. Y entonces, dentro de toda esa oleada o camada de nuevos escritores que en su mayoría eran de origen británico, fue cuando llegó Garth Ennis. Él se dio a conocer, entre otras cosas, por una excelente corrida de Hellblazer, después de que Jamie Delano, que fue el originador de ese cómic, terminara su historia, siguió Garth Ennis. También se dio a conocer por otros trabajos como Hitman, también en DC Comics. Y bueno, posteriormente llegó, digámoslo así, pues su gran oportunidad, que fue Preacher. Otro cómic del que también en alguna otra ocasión hablaremos, sin duda alguna. Entonces, ya a partir de ahí, Garth Ennis se convirtió en un rockstar, en una gran superestrella, y siguió trabajando también en las editoriales grandes, DC y Marvel, pero yo creo que hoy por hoy, de hecho, él ya no se dedica a escribir casi nada para esas dos editoriales, más bien se dedica a sus propios trabajos independientes en donde él tiene total control. Y uno de esos, yo creo que uno de los más exitosos y de hecho de los más nuevos, es justamente Crossed. Crossed empezó y de hecho continúa todavía, en una editorial independiente no tan conocida de Estados Unidos llamada Avatar Press, que más o menos se especializa, digamos, en tipo de historias así más oscuras, más de terror, más de misterio, más thriller. Y pues Crossed es básicamente eso, es una representación, es una visión del apocalipsis, un posible apocalipsis, un futuro distópico, un futuro post-apocalíptico, bastante cercano, me recuerda mucho, por ejemplo, a historias que no solamente son de cómics, sino también de básicamente todos los ramos de la ficción, como por ejemplo la novela de The Road, de Cormac McCarthy. Me recuerda mucho a The Last of Us, un excelente videojuego, que por cierto, si no lo han jugado, pues no sé qué están haciendo con sus vidas y durante esta cuarentena sobre todo. Es ese tipo de historia. Entonces, Garth Ennis más que nada también se dio a conocer mucho por su estilo tan, ¿cómo decirlo? Tan extremo, tan ultraviolento. Hardcore, bastante hardcore. Hay una sensibilidad muy como de hardcore punk aquí. O sea, este es un cabrón que realmente pues ve el mundo y ve todas las pendejadas que hacemos los seres humanos y dice, pues creo que voy a escribir acerca de eso. Sí, gusta mucho de eso precisamente. Preacher es una historia bastante interesante. Garth Ennis es uno de los cachorros más de nuestra mamá Karen Berger. Sí. Cuando se fue allá al otro pinche lado del charco a buscar mejor mentes y mejor material, porque aquí de este lado no salían de Superman y de Batman, o de pinche Capitán América y de estos güeyes, Spider-Man y cosas así. Los ojetes. Sí, los ojetes. Sí, la realidad es que estamos en una época bien interesante en la que DC, pues yo creo que como con a regañadientes agarra y dice, pues está bien, vamos a arriesgarnos, pues nos ha funcionado con una que otra cosilla por ahí que ha salido de Vértigo, y pues vete a traer más pinches autores. Ya teníamos en aquel entonces en las filas a Alan Moore, por cierto, ya estaba por ahí haciendo sus pininos, pero ya era así como que, no mames, de ahí salió este güey, pues vete a ver quién más encuentras. Y pues entre ellos estaba Garth Ennis, estaba el Neil Gaiman, estaban un chingo de pendejos que ya nos comentó Freddy. Y así es, Garth Ennis tiene una particularidad bien interesante. Él la verdad no se mide al escribir, él no tiene pelos en la lengua para escribir el guión. Y dice, yo quiero que salga un güey con las tripas de fuera masturbándose con esas tripas, lo hace, o sea, lo pone. Y eso es algo bien difícil. La verdad estamos hablando de un cómic muy arriesgado, muy fuera de lo común, donde ya teníamos en aquel entonces, yo creo que ya estaba The Walking Dead, ya estaban otros cómics de zombies, no sé, 28 días, varios cómics que quieras pensar que ya que hay de zombies, y pues piensas en un apocalipsis zombie de la misma manera como se ha pintado siempre, ¿no? Y hemos visto películas de zombies toda la vida, entonces como que no piensas en una variación y pocos le buscan una variación. Ahora,
esta historia no son zombies. Esa es una parte bien interesante. Hablamos de un apocalipsis, pero no son zombies. Sucede que nuestro autor agarra y dice, bueno, ¿y qué pasaría si en vez de que... La idea de un zombie es que es un ente muy básico, se camina, mueve y come. Porque hasta parece que ni siquiera hace del baño, de hecho, no, o sea, solo caminan, comen y ya. O sea, tienen un instinto muy básico. Y entonces Garth Ennis dijo, bueno, el instinto básico de los humanos no es nada más eso, es algo más. Y vamos a ponerle un toque interesante. ¿Qué pasaría si una enfermedad libera estos pinches instintos básicos del humano? Y hay que recordar una cosa, nosotros los humanos somos salvajes, realmente somos unas pinches bestias. Ahorita nos ves vestidos y la chingada, pero realmente somos lo que somos gracias a que nuestros antepasados acabaron con especies, acabaron a los otros pinches humanos que había, acabaron con no sé cuántas pinches civilizaciones para que nosotros, como nuestra civilización humana, persistamos. La realidad es que el ser humano Homo sapiens es muy violento y muy salvaje, y eso es algo que toma a consideración Garth Ennis al momento de escribir y diseñar a este nuevo tipo de zombie, por decirlo de un modo, infectado, más bien. De hecho, eso es, yo creo que la mejor palabra, un infectado. Bien dicho, Freddy. Bien dicho. Entonces tenemos a un grupo de infectados que empiezan a actuar de manera muy, muy salvaje, muy violenta, pero con esos deseos internos. ¿Qué son los deseos internos? La verdad, la gente de repente dice, no, yo soy bien pinche persinado, y yo jamás he deseado a la mujer de otro, y jamás he deseado romperle la cabeza a un cabrón. No, pero hasta que te pasa, realmente lo sientes. Aquí Garth Ennis lo que dice, estos son los deseos humanos. Los deseos humanos son matar, son pinche dominar, son tener pinche placer sexual en todas sus pinches facetas posibles. Incluso lo lleva un paso más adelante y hace que estos personajes sientan placer por las mutilaciones. Entonces, entre ellos se matan a los demás. O sea, sienten placer sádico y masoquista. Es un personaje, un diseño de infectado muy, muy curioso. Sobre todo porque realmente está pensado. No es el clásico personaje monstruo que va caminando y comiendo cerebros o matando gente a diestra y siniestra, o como en las nuevas películas que ya hasta corren y vuelan los pinches zombies y dices, ¿qué pedo? No mames, o sea, no. Este tipo de personaje, este tipo de infectado es un ser humano primitivo, sin nada de limitaciones morales o sociales, o cualquier tipo de limitación que se te ocurra, o sea, incluso hasta limitaciones humanas. Y eso es algo bien interesante porque en los personajes lo van a tocar. Entonces tenemos un mundo donde empieza a haber una serie de infectados con estas características, pero físicamente la característica más particular es que en la cara se les empieza a aparecer una cruz, y de ahí viene el nombre de Cruzados. Entonces, a ver, Freddy, platícanos de qué va la historia, ¿cómo va? Bueno, pues es bastante básica. De hecho, solamente... por cierto, Crossed básicamente tiene ahora sí ya toda una pinche super mega serie de cómics que abarca un montón de historias e incluso hasta tuvo bastantes spin-offs y ese tipo de cosas. Nosotros para este episodio nos vamos únicamente a centrar en la miniserie original que salió en 10 números, escrita por Garth Ennis y dibujada por Jason Burrows. Entonces, no he dicho que aquí a México nos llegó de manos de Panini. Sí, de manos de Editorial Panini. Entonces aquí nos está llegando toda la serie, no nada más la miniserie. Aprende, Smash, aprende. Sí, aprende. Llevamos 4 tomos. Cuatro, sí, está bien. El caso es que, bueno, después de ese comercialote, pero sí, la pueden conseguir por parte de Editorial Panini aquí en América Latina, tengo entendido yo, y pues sí, básicamente, ya sea México, Colombia, etcétera, en todos los lugares en donde Panini básicamente tenga la licencia. Pero bueno, el caso es que nosotros nos vamos a centrar en esta primera miniserie, que es básicamente el primer tomo recopilatorio de toda la serie, es la original. Entonces, todo comienza así. En algún momento de este futuro cercano o del presente incluso, se empieza a dar una... ¿cómo poder decirlo? Pues sí, una infección masiva
de algo que no se sabe, nunca se explica porque no es lo importante de la historia. Nunca se explica si es un virus, si es una enfermedad, si es un experimento, si es una mutación, nada, eso no importa. Pero el caso es que una